Bienvenidos a otro episodio del Metro Podcast, hoy con una invitada política, pero también empresarial. Ella es la compañera de fórmula de Melitón Arrocha, Aida Michelle de Maduro. Bienvenida, licenciada. Primera pregunta para este Metro Podcast: ¿por qué quiere ser vicepresidente de la República? Porque creo que esta es la oportunidad que tiene Panamá de un cambio. Y eso lo podemos ofrecer sobre todo por la experiencia que se trae del sector empresarial y por la participación en diferentes juntas directivas que son de carácter estatal y que específicamente en la Caja del Seguro Social, a donde ha llegado así como a colmar en la experiencia de que desde el sector empresarial no podemos hacer más si no hay voluntad del sector público. Esa es quizás la principal razón por la que he decidido tomar este reto, porque no es salir de mi área de confort. Yo estaba muy bien desde el sector empresarial, pero no todos podemos hablar de que todos los políticos son corruptos y todos son vagos y todos son ladrones y sentarnos desde afuera. Entonces, realmente lo que estoy haciendo lo hago como mi aporte a futuras generaciones. No es ni siquiera en este momento, porque yo creo que lo que es importante es que nosotros nos empoderemos, y me hablo a la ciudadanía, nos debemos empoderar. Nuestro destino no lo definen otros, lo definimos nosotros. Cuando su círculo de amistades o de colegas le dice, oiga, Aida, usted sabe que Melitón no lleva chance, ¿qué usted le responde a esos que tienen ese pronóstico tan pesimista con la campaña de Melitón? Bueno, eso tiene que ver mucho cómo se han llevado las elecciones anteriores y cómo hemos decidido nuestro voto los panameños. En realidad nosotros estamos apostando, y hay mucha gente que le apuesta al más popular, pero no estás oyendo las propuestas. Y es importante que nosotros tomemos con esto como un voto a conciencias. Las votaciones no son una carrera de caballos. Nosotros no tenemos que apostarle al ganador. Nosotros tenemos que apostarle al que, según nuestra conciencia, realmente pueda hacer un cambio. Y esa es la razón. Y yo no me siento aludida o mal, porque simplemente ¿Se lo han dicho? ven y digan, ¿O le han hecho comentarios en ese tono? bueno, es que en realidad al ser nuevos y en una campaña pequeña, que viene de una campaña previa solamente en conseguir las firmas para postularse para la presidencia de la República, entonces es un comentario usual, pero no cambia mi manera de pensar al respecto, y eso no va a debilitar el esfuerzo, porque casualmente eso es lo que tenemos que conocer como ciudadanía. Nosotros tenemos que ser responsables de quiénes son nuestros gobernantes. No podemos votar tan a la ligera, ni para presidente, ni para quienes nos representen en la Asamblea Legislativa, ni para quienes sean los próximos representantes en cada corregimiento. Licenciada, yo me imagino que fue bien difícil para usted tomar esta decisión de saltar de lo empresarial, lo privado, a la política, que es un rol nuevo. Primero, difícil para una mujer enfrentar este tipo de rol. Y segundo, salir de su zona de confort, como usted decía, que tiene muchos años de experiencia en el sector privado. Claro. Ahorita mismo, Aida Maduro, ¿se arrepiente de haber tomado esta decisión o dice, no, estoy bien, me gusta? No me arrepiento. No, nunca va a ser arrepentimiento, porque cualquiera que sea el resultado, yo gano experiencia. O sea, siempre va a ser una experiencia, y entonces voy a poder decirle a todos y poder insistir: ustedes tienen que trabajar en lo que quieren en el futuro de Panamá. No es hacerlo afuera. Y no te digo que sea fácil. Realmente esta no es totalmente nuevo para mí. Es conocer o validar lo que ya conoces desde el sector empresarial, y ahora traducirlo a todo el país y en todos los ámbitos que no necesariamente lo estás viendo del sector empresarial. O sea que yo no me arrepiento, nunca me he arrepentido de hacer ningún intento, ningún esfuerzo. Si no lo hago, entonces sí me pudiese arrepentir. ¿Por qué no lo hice? Y nunca saber cuál va a ser el devenir al futuro de las acciones que no realizamos.
Cuando me habla de ese insistir, es que podríamos decir, sea cual sea el resultado, ¿podríamos seguir viendo a Aida Maduro en la política? Mira, yo no te puedo decir que no, solamente va a cambiar esa decisión viendo qué es lo que se puede lograr. Esta decisión o esta pregunta me la hicieron no ahora recientemente, esta misma pregunta quizás la debatí hace más de 10 años con una persona que participaba muy activamente en la política y me dice, ¿tú por qué no quieres participar? Y digo, porque es que la política es como si fueras una reina de carnaval. Al final te sacan todos los trapos, tengas o no tengas, ¿y como para qué? O sea, la vida personal de cada uno no tiene que ver con el desempeño en sus actividades profesionales, así sea en el sector público o en el sector privado. Y tuve que comerme mis palabras y por eso ahora estoy intentando este nuevo esfuerzo en realmente ser parte de la solución y no parte del problema. Los que vimos el debate presidencial, pues notamos que Melitón Arrocha incluso le llaman gallo tapado, la sorpresa del debate, hubo algunas valoraciones en torno a su actuación. Pero uno de los candidatos a vicepresidente dijo, ¿por qué no hacer un debate de aspirantes a la vicepresidencia? ¿Cómo afrontaría ese debate? O sea, ¿tendría usted ese nervio para poder ir a la confrontación y poder plantear sus posturas en un debate de vicepresidente? Por supuesto, yo nunca voy a decir que no, nunca voy a echarme para atrás y decir, no, yo no creo que soy capaz, porque lo primero que tenemos que hacer, y ahí sí voy a ir al tema de mujeres, tenemos que creer en nosotros mismos. Eso, en nosotras mismas, porque eso es lo que quizás no ayuda a muchas mujeres a participar en el ámbito político. Pero ese debate de vicepresidentes tiene que tener un propósito. Te digo, sí aceptaría si se da ese caso, pero no le encuentro que con todos los foros que hay a nivel de los candidatos presidenciales, que ahora le vayas a saturar con un debate de vicepresidentes que al final debería, o sea, la teoría nos dice que son las mismas propuestas que te está presentando el candidato a la presidencia de la República. Yo le vería mayor provecho a que hicieran el mismo debate en figuras como alcaldes, e inclusive a aquellos que se postulan para las mismas posiciones a nivel de diputados. O sea, me parece a mí, y que también es un grupo muy nutrido, más que pensar en solamente ahora un debate de presidentes, un debate de vicepresidentes, y así nos vamos, y no están ayudando a nutrir la decisión de voto. En la campaña de Aida Maduro y Melitón Arrocha, ¿cuál es la principal, la urgencia número uno que van a enfrentar como gobierno? La necesidad más grande que tiene el país según la fórmula presidencial. Mira, sería muy iluso decirte que no es el tema de invalidez, vejez y muerte. Que no es una solución fácil, ni rápida, ni que no requiera estudio. Pero sí va a necesitar que se atienda en el primer día de gobierno. En esos primeros 100 días va a haber que conseguir el financiamiento para cubrir el pago de las pensiones de al menos el último semestre del año. Porque eso no es ningún secreto. Ya tienes 2 pilares que están en déficit y son el de maternidad e enfermedad y el de invalidez, vejez y muerte. Entonces ese sería el primero. Prioridades tiene muchísimas el país, que nos va a tocar, es difícil priorizar cuando tienes tantos temas que estarías apagando fuegos, porque realmente el país está en una situación crítica en este momento y para el próximo periodo de gobierno va a iniciar con unas finanzas en una situación crítica, con un país totalmente endeudado y que de hecho se ha hecho un cobro de los impuestos por adelantado. Entonces, ¿qué se espera para después? O sea, eso es así como que el que viene, bueno, yo no sé por qué tú quieres hacer eso, por qué te estás arriesgando de esa manera. Candidata, usted si sabes sabe que eso. cuando hablamos del Seguro Social hay que hacer una pregunta.
edad de jubilación. ¿Hay que aumentarla o no hay que aumentarla según la campaña de Arrocha y Maduro? Tienes que considerarlo entre las variables. Eso es claro. El tema de IBM es un tema de números, no es un tema de pasiones, no es un tema que no pueda ser fácilmente demostrable, y lo han hecho desde la OIT hasta todos los técnicos que tenemos en Panamá, que se pueden perfectamente validar. Hemos buscado de la validación de los nacionales a la validación internacional y el resultado sigue siendo el mismo. Eso quiere decir, no solamente el tema de edad, yo no le pondría tanta importancia al tema de edad porque todo tiene que ser de manera paulatina. Nada se va a implementar de inmediato y va a decir, no, ahora ya todos se van a jubilar más tarde y es el que ya estaba a punto de jubilarse. No, eso tiene una gradualidad y lo tuvo así cuando se aumentaron las cuotas obrero-patronales que se aumentaron con la modificación de la ley en el 2005. Entonces, eso es solamente para resumir que es un conjunto de variables. Sí se tienen que considerar medidas paramétricas. En las medidas paramétricas obviamente incluye el tema de edad, el tema de cuánto sería la cuota obrero patronal, el número de cuotas que debes cumplir, el número de esa edad de jubilación, cuánto va a ser el retorno en esa jubilación, cuánto va a ser el monto máximo que te van a poder dar, y no monetariamente, sino porcentualmente. Y por eso es que estaríamos apuntando más a que sea un tema, ese traspaso a uno mixto, a donde tú sí tengas una base, como lo tiene actualmente, que tienes una base que es solidaria, pero tienes aparte tu ahorro individual, que va con tus aportes. Hablando un poquito de propuestas, ¿cuál sería esa propuesta insignia que tiene esta campaña de ustedes? Mira, yo creo que nosotros estamos buscando, y no creo, estoy segura, estamos buscando un cambio para Panamá. Un cambio que significa trazabilidad, un cambio que significa acciones inmediatas. Y eso de acciones lo digo por la cantidad de estudios que tiene el país y de los que yo misma he participado, y sabemos dónde está la problemática y cómo debemos actuar en las soluciones. Pero yo creo que también hemos tenido muchas ocasiones a donde prioridad es tener una conferencia de antitabaco cuando pudieras haber utilizado esos 5 millones en otra cosa. Entonces, eso es un tema que es de donde se va a atender, y voy a hacer específica atención a eso. Cuando tú hablas de cuál es lo inmediato de IBM, viene de ahí. Viene de estos gastos totalmente innecesarios y de la duplicidad de funciones que tenemos entre las instituciones gubernamentales. Y eso es decir, sin dudas, la planilla estatal tenemos que reducirla. Tenemos que reducirla porque durante la pandemia todavía se reforzó más. El gobierno actual lo que hizo fue decir, bueno, en vez de generar o dar las condiciones para que el sector privado pudiese seguir invirtiendo, lo que se hizo fue contrario, decir, bueno, todo eso que no está contratando el sector privado lo vamos a contratar nosotros. Entonces, por eso es que ves una planilla estatal que estaba por el orden de 700.000, ahora estamos hablando de 4.000 millones en planilla, solo en planilla estatal mensual, y eso estamos hablando en un periodo de maybe 10 años, o sea, no es que estamos hablando de un mayor... Candidata, ya en la recta final del podcast, nosotros tenemos unas preguntitas muy cortas en las que el candidato dice sí, no, o tal vez justifica, en tal caso que sienta la necesidad de justificar su respuesta. Perfecto. Matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? El derecho individual, estoy 100% de acuerdo. Cada quien decide con quién va a ser su pareja. No voy a utilizar la palabra de matrimonio porque eso tendría una implicación religiosa. Reelección de políticos, ¿a favor o en contra? En contra. Legalización de la marihuana para uso recreativo, no medicinal, recreativo. En contra. Legalización del aborto. En contra.
Pena de muerte en Panamá. En contra. Bien, eso fue una de las preguntas. Yo Qué fácil tengo es. una última preguntita. Todo el mundo conoce quién es el candidato a vice y quién es el candidato presidencial. Pero muy poco se conoce de quiénes son esas personas o esas figuras que los candidatos y las fórmulas presidenciales tienen como miembros de su gabinete. Para la fórmula Melitón, Maduro, Queremos nombres. ¿quiénes son esas personas que ustedes pondrían sí o sí como miembro de su gabinete para que los ayuden a llevar ese gobierno de ganar las elecciones? Yo te puedo decir quién tengo en mente, no te puedo decir ahora mismo, estos son, Claro. porque no tenemos esa respuesta aún. Pero lo que sí te puedo garantizar es que no vamos a buscar a los amigos. Y que quede bien claro, va a ser a las personas que tienen la capacidad para hacerlo. Porque ese es el error que hemos cometido una y otra vez en todas las posiciones de gobierno. ¿Algún nombre que nos pueda soplar Sí. por ahí? No te voy a soplar. Eso déjalo, porque cuando estemos en la presidencia, así sea, para el 5 de mayo, entonces vamos a tener toda esa primicia y que cada uno vaya a poder sustentar el por qué usted va a participar en las diferentes posiciones del gabinete. Bueno, licenciada, muchas gracias por participar del podcast y bueno, adelante, la campaña todavía tiene un par de meses con bastante agenda. 2, pues, para que sea un par. Sí. Esto fue otro episodio del Metro Podcast y nos vemos más adelante con otro invitado.